Bueno, en esta clase vamos a empezar a estudiar una de las propiedades de los fluidos reales, que es la viscosidad. ¿De qué se trata la viscosidad? Está relacionada con el rozamiento que se produce entre las diferentes capas de fluido cuando el fluido se mueve, y también con el rozamiento entre el fluido y el conducto por donde éste se mueve. Para poder definir con precisión la viscosidad, vamos a utilizar un determinado sistema experimental que se muestra acá. Lo que tenemos serían dos placas sólidas, cada una de ellas de área A, que están separadas a una distancia D, y entre las placas hemos colocado un fluido viscoso. Entonces, lo que se observa es que al aplicar una fuerza constante sobre la placa superior, esta placa se desplaza, pero se desplaza a velocidad constante. ¿Por qué la placa no se acelera bajo la acción de la fuerza aplicada? No se acelera porque el fluido está aplicando también sobre la placa una fuerza de rozamiento, o le podemos llamar también fuerza viscosa. Esa fuerza viscosa resulta que es proporcional a la velocidad con que desplazamos la placa, también es proporcional al área de cada placa y es inversamente proporcional a la distancia entre ellas. Todo eso lo podemos simbolizar matemáticamente a partir de esta expresión. La fuerza viscosa, fuerza de rozamiento que el fluido ejerce sobre la placa, es proporcional a la velocidad con que se desplaza la placa, al área de la placa, y es inversamente proporcional a la distancia entre placas. Lo que aparece acá como constante de proporcionalidad es lo que vamos a llamar coeficiente de viscosidad o simplemente viscosidad del fluido. El valor del coeficiente de viscosidad depende del tipo de sustancia, del tipo de fluido que estamos considerando y de su estado de agregación. Es decir, no va a ser el mismo si el fluido está en estado líquido o en estado sólido. Y por otra parte, el valor del coeficiente de viscosidad depende también fuertemente de la temperatura. ¿Cuáles son las unidades del coeficiente de viscosidad? Bueno, a partir de la fórmula anterior, a partir de esta fórmula, nosotros podemos despejar el coeficiente de viscosidad y nos quedaría igual a la fuerza viscosa por la distancia entre placas dividido en la velocidad y el área. Acá está despejado. Entonces, las unidades de la viscosidad serían unidad de fuerza, unidad de distancia, dividido en unidad de velocidad por unidad de área. La fuerza la medimos en newton, la distancia en metros, la velocidad en metros por segundo y el área en metros cuadrados. Estamos pensando siempre en unidades del sistema internacional. Este metro de arriba lo podemos cancelar con este, y al hacer la división, el segundo pasa para arriba. Entonces me queda newton segundo sobre metro cuadrado. Ahora, newton sobre metro cuadrado era pascal. Entonces, la unidad del coeficiente de viscosidad en el sistema internacional se puede expresar como pascal multiplicado por segundo. Esta unidad se la conoce como Poiseuille. En algunos libros es muy común también encontrar el coeficiente de viscosidad medido en unidades del sistema CGS. En el CGS la viscosidad se mide en poids y equivale a una dina segundo sobre centímetro cuadrado. Como sabemos, la dina es la unidad de fuerza en el sistema CGS y el centímetro cuadrado es la unidad de área en el sistema CGS. Y la equivalencia es que un Poiseuille equivale a 10 poids. ¿Cuáles son las propiedades de la fuerza viscosa? Bueno, el fluido que se encuentra entre las dos placas ejerce una fuerza viscosa no solamente sobre la placa de arriba, también la ejerce sobre la placa de abajo. Cuando nosotros tiramos de la placa aplicándole una fuerza F, el fluido ejerce una fuerza viscosa en el sentido de oponerse al movimiento de la placa. Pero el mismo fluido también ejerce sobre la placa de abajo una fuerza viscosa como arrastrando esta placa. Entonces, para que la placa de abajo permanezca en reposo, es necesario aplicarle una fuerza que equilibre esta fuerza viscosa ejercida por el fluido. Esa fuerza F' ejercida sobre la placa de abajo acá se representa como si estuviera ejercida por un resorte.
Es como una especie de dinamómetro que me permitiría medir el valor de esta fuerza, y como esta va a ser igual a la fuerza viscosa, este dinamómetro me permitiría medir el valor de la fuerza viscosa. Ahora, no solamente aparecen fuerzas entre el fluido y el sólido con el cual éste se encuentra en contacto, también aparecen fuerzas entre las diferentes capas de fluido. Si yo considero esta superficie límite entre dos capas de fluido, sobre el fluido que está arriba, al desplazarse, la capa de abajo tiende a frenarlo, o sea, a ejercer una fuerza que se opone a su movimiento. Por otra parte, sobre la capa inferior, el fluido de arriba al desplazarse tiende a arrastrarlo, entonces aplica una fuerza en el sentido del movimiento. Debido al efecto de estas fuerzas, lo que va a suceder es que la velocidad del fluido va a ir cambiando a través de la sección transversal de este dispositivo. En contacto con la placa sólida de arriba va a haber una capita de fluido que va a permanecer en reposo con respecto a esa placa. Esto significa que se va a desplazar a la misma velocidad V0 que le hemos dado a la placa. Y por otro lado, en contacto con la placa inferior hay una capa de fluido que permanece en reposo con respecto a esa placa, es decir, no se desplaza con respecto a la placa, está como adherida a la placa. Entonces, la capa de fluido que está en contacto con la placa inferior está en reposo, y la capita de fluido que está en contacto con la placa superior se mueve a la velocidad de cero. Entonces, la velocidad de las diferentes capitas de fluido van a ir cambiando desde cero hasta el valor máximo. Lo que va a suceder, lo podríamos pensar al fluido como mentalmente como si lo descompusiéramos en láminas, y lo que sucede es que unas láminas deslizan sobre las otras. Bien, sigamos adelante. Acá tenemos una tabla donde aparecen los diferentes valores de viscosidad para diferentes fluidos. Como ya les había anticipado, el valor de la viscosidad depende fuertemente de la temperatura. Entonces, por ejemplo, en el caso del agua, acá vemos que al aumentar la temperatura disminuye el valor de la viscosidad. Eso va a pasar con cualquier líquido y lo podemos ver fácilmente, por ejemplo, en líquidos como el aceite o la miel o la glicerina, que son líquidos viscosos, que cuando hace calor y aumenta la temperatura, disminuye la viscosidad del líquido. Por lo tanto, estos líquidos, digamos, van a fluir con mayor facilidad. Si tenemos aceite en una botella, el aceite fluye más fácilmente un día que hace calor que un día que hace frío. En el caso de los gases, la viscosidad también depende fuertemente de la temperatura, pero el efecto es al revés. Cuando aumenta la temperatura, aumenta la viscosidad del gas. Y eso se debe a que microscópicamente lo que produce la viscosidad tiene un origen diferente en los líquidos y en los gases. Por otra parte, es muy común confundir el concepto de viscosidad con el concepto de densidad. Pensemos, por ejemplo, en dos líquidos que tienen densidades muy diferentes, el mercurio y el agua. Sabemos que el mercurio es mucho más denso que el agua. Sin embargo, si nos fijamos en la tabla, la viscosidad del mercurio a 20 grados es 1,55 por 10 a la menos 3 Pascal. Y la viscosidad del agua entre 0 y 20 grados va a tener aproximadamente el mismo valor. Es decir, que el agua es más o menos igual de viscosa que el mercurio. Uno podría pensar que no es así intuitivamente, pero lo que pasa es que estamos confundiendo el concepto de densidad con el concepto de viscosidad. El mercurio es mucho más denso que el agua, entonces presenta mayor masa por unidad de volumen, pero no hay fuerzas de roce mayores cuando lo ponemos en movimiento al mercurio con respecto al caso del agua. Otro ejemplo que les puede servir para diferenciar estos dos conceptos es comparar el agua y el aceite. El aceite es menos denso que el agua. Si colocamos en un frasco agua y aceite, el aceite se va a colocar arriba del agua. ¿Por qué? Porque es menos denso.
Sin embargo, el aceite es más viscoso que el agua. No hay ninguna relación, en principio, entre la viscosidad y la densidad. No por el hecho de que un fluido sea más viscoso es más denso o porque sea menos viscoso es menos denso. Son propiedades totalmente diferentes. Una tiene que ver con la masa por unidad de volumen y la otra propiedad tiene que ver con las fuerzas de rozamiento que aparecen entre las capas de fluido cuando éstas deslizan unas sobre otras. Bueno, cuando se produce el movimiento de un fluido a través de un conducto, vamos a diferenciar dos tipos de flujo. Vamos a hablar de un flujo de tipo laminar y de un flujo de tipo turbulento. ¿Qué es un flujo laminar? En un flujo laminar, en general, este ocurre cuando el fluido se mueve con bajas velocidades y además es un flujo estacionario. ¿Qué quiere decir? Que en cada punto del conducto por donde avanza el fluido, la velocidad es siempre la misma. Es decir, cada vez que una partícula pasa por este punto, adquiere siempre la misma velocidad. La velocidad puede cambiar de un punto a otro. Acá en este caso estamos observando un conducto de forma cilíndrica. Entonces la velocidad es máxima en la zona central del cilindro y a medida que nos acercamos a las paredes, la velocidad del fluido disminuye hasta que se hace cero sobre la capita que está justo en contacto con la pared. Es decir, la velocidad cambia de un punto a otro, pero en un punto determinado no cambia con el tiempo. Eso es un régimen estacionario. Entonces en un flujo de tipo laminar, nosotros podemos imaginarnos el fluido como formado por láminas o capas que deslizan suavemente unas sobre otras. Hay un movimiento ordenado y estable, no cambia con el tiempo. En cambio, cuando se produce un flujo turbulento, en general se debe a que la velocidad del fluido es mayor y el régimen ya no es estacionario. Se producen torbellinos. Entonces, la distribución de velocidades en un momento dado en un lugar del conducto va a ser totalmente diferente a lo que ocurre en otro momento. Las velocidades ya no son estables para cada punto. Ahí lo que tenemos es un régimen de tipo turbulento. Para poder diferenciar entre un régimen laminar y un régimen turbulento, se puede utilizar este parámetro sin dimensiones que se llama número de Reynolds. Reynolds fue un físico que vivió, digamos, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y él encontró este parámetro. El número de Reynolds se puede calcular como la densidad multiplicada por la velocidad media del fluido por una longitud característica dividido en el coeficiente de viscosidad. En el caso de un tubo cilíndrico por donde se mueve el fluido, esta longitud característica va a ser el diámetro del tubo. Cuando hacemos este cálculo, todas las unidades se simplifican y entonces el número de Reynolds resulta ser adimensional, es decir, no tiene unidades. Cuanto mayor es el número de Reynolds, eso nos indica que el flujo tiende más a la turbulencia. Cuanto más chico es el número de Reynolds, el flujo tiende más a la laminaridad. Si el número de Reynolds es mayor que 3000, podemos asegurar que el régimen va a ser turbulento. Y si el número de Reynolds es menor que 2000, el régimen va a ser laminar. Entre 2000 y 3000 el régimen es inestable, es decir, que puede pasar de laminar a turbulento y viceversa. Bueno, por ejemplo, en la circulación de sangre, en el sistema circulatorio de un mamífero se presentan los dos tipos de régimen. En los capilares hay un régimen laminar, mientras que en las grandes arterias y venas en general hay un régimen turbulento. Otra cuestión es el tema de la ecuación de continuidad. Nosotros habíamos visto para los fluidos ideales que el caudal lo podíamos calcular como el área de la sección transversal del tubo por donde se mueve el fluido multiplicado por la velocidad del fluido en ese lugar. En un fluido ideal la velocidad no varía en distintos puntos de una misma sección.
En cambio, en un fluido real que presenta viscosidad, la velocidad sí va a cambiar, porque va a ser máxima en el centro del tubo y se va a aproximar a cero a medida que nos acercamos a las paredes del tubo. Entonces, nosotros podemos seguir calculando el caudal como el producto de una velocidad por un área, pero para la velocidad tenemos que considerar la velocidad media en una determinada sección del conducto. Bueno, ahora vamos a analizar qué pasa cuando tenemos un fluido que se mueve dentro de un conducto horizontal y de forma cilíndrica. Si el fluido fuera ideal, ¿sí? Y el conducto es horizontal, entonces si el fluido fuera ideal, nosotros podríamos usar la ecuación de Bernoulli. Si el conducto es horizontal, el término de las alturas lo cancelaríamos. Y si la sección del conducto es constante, si el área se mantiene constante, la velocidad también va a ser constante y acá se nos va a cancelar el término del área. Por lo tanto, la ecuación de Bernoulli predice que si tenemos un conducto horizontal de sección constante, la presión del fluido va a ser la misma en cualquier punto de ese tubo. Esto ya no va a ocurrir en un fluido real. En un fluido real lo que se observa es que la presión disminuye en el sentido en que avanza el fluido. Es decir, para que un fluido viscoso se mantenga en movimiento dentro de un tubo, de un lado le tenemos que aplicar más presión y del otro lado menos presión. Lo que se observa acá es el perfil de velocidades dentro de este tubo cilíndrico. En el medio vemos que los vectores velocidad son máximos y que el valor de la velocidad se aproxima a cero a medida que nos acercamos a la pared del tubo. Bueno, siguiendo con el tema de las presiones, vamos a enunciar la ecuación de Poiseuille. Poiseuille lo que encontró es una relación entre el caudal, es decir, el volumen de fluido que circula por el tubo por unidad de tiempo, y la diferencia de presiones que hay que aplicarle a una determinada longitud de ese tubo. Acá lo que consideramos es una porción de tubo de longitud L. Le vamos a llamar R al radio del tubo. P1 menos P2 es la diferencia de presiones a lo largo de esa longitud L. Es decir, en este punto actúa una presión P1 y en este otro punto actúa una presión P2 menor que P1. Entonces, lo que me dice la ecuación de Poiseuille es que el caudal es igual a pi por el radio del tubo elevado a la cuarta multiplicado por la diferencia de presiones dividido en 8 veces el coeficiente de viscosidad por la longitud del tubo. Bien. ¿Qué conclusiones podemos sacar a partir de esa ecuación? ¿Y qué diferencias podemos observar entre un fluido real y un fluido ideal? Acá, por ejemplo, en este dibujo tenemos dos tubos por donde en el caso A tenemos un fluido ideal y en el caso B tenemos un fluido real, es decir, un fluido viscoso. Lo que podemos ver es que si nosotros tomamos dos puntos dentro de este tubo por donde circula el fluido ideal, dos puntos donde la sección es la misma, la velocidad es la misma y como los dos puntos están al mismo nivel, de acuerdo a la ecuación de Bernoulli, la presión es la misma. Entonces el líquido sube exactamente hasta la misma altura en los dos tubos de Venturi. Sí se produce una disminución de presión cuando el tubo se estrecha. Ya habíamos visto en el caso de los fluidos ideales que al estrechar el tubo disminuye el área, aumenta la velocidad. Y este aumento de velocidad trae aparejado una disminución de presión. Entonces, si comparamos la presión en este punto con la presión en este punto, acá observamos que la presión es menor. Pero esa disminución de presión está asociada a una variación de la sección y por lo tanto de la velocidad del fluido ideal. ¿Qué pasa en un fluido real? En un fluido real, entre estos dos puntos, a pesar de que no cambió la sección y por lo tanto no cambió la velocidad media, sí se registra una disminución de presión.
y por lo tanto en el primer tubo donde la presión es mayor, el líquido alcanza mayor altura y alcanza una altura menor en un punto que está más adelante. ¿Por qué? Porque acá la presión ya es menor. Lo mismo sucede acá. En este caso, si nosotros comparamos esta situación con esta, lo que vemos es que acá se producen los dos efectos. Hay una disminución de presión asociada al aumento de la velocidad, pero también hay una disminución extra de presión asociado al efecto de la viscosidad. Justamente esa caída de presión o disminución de la presión la podemos calcular a partir de la ecuación de Hagen-Poiseuille. Bueno, ¿qué otra conclusión podemos sacar? En este caso estamos considerando un conducto que presenta un estrechamiento y tomamos porciones de la misma longitud en la zona más ancha y en la zona más estrecha. Sabemos que el caudal es constante, entonces si nosotros razonamos con la ecuación de Poiseuille, como el caudal debe ser el mismo en la zona más grande y en la zona más estrecha, al disminuir el radio aumenta la caída de presión en la misma longitud. Es decir que las disminuciones de radio van a producir una caída más brusca de presión a lo largo del conducto. Bueno, ahora vamos a analizar un poco desde un punto de vista físico cómo funciona el sistema circulatorio de un mamífero. Acá está esquematizado, como ustedes saben, el sistema circulatorio consta de un corazón que funciona como una bomba hidráulica y tenemos el sistema circulatorio periférico y por otro lado el sistema circulatorio pulmonar. En el sistema circulatorio periférico, la sangre sale del corazón a través de la arteria aorta. Esta es una sangre, como ustedes saben, rica en oxígeno. Esta arteria se divide en las arterias principales y luego en las arteriolas y finalmente termina en un conjunto de capilares. Después, bueno, en los capilares se produce el intercambio gaseoso, ¿no es cierto?, entre la sangre y las células, y la sangre entrega a las células el oxígeno y recoge sustancias de desecho. Entonces, después tenemos el sistema venoso. La sangre que vuelve por las venas es una sangre pobre en oxígeno y rica en anhídrido carbónico. Entonces, la sangre vuelve al corazón a través de la vena cava. Estamos hablando en un ser humano, por supuesto. En el sistema pulmonar, la sangre sale a través de la arteria pulmonar. Esta es una sangre pobre en oxígeno y rica en anhídrido carbónico. Al llegar a los capilares, ahí se produce el intercambio, ¿no es cierto?, en los alveolos pulmonares y la sangre se enriquece con oxígeno. Entonces la sangre que vuelve por la vena pulmonar es una sangre rica en oxígeno. Y de esa forma se completa el ciclo. Bueno, hay varias cosas que tenemos que analizar acá desde el punto de vista de la física. La zona, digamos, de mayor sección es la zona de las arterias o de las venas, de las grandes arterias o las grandes venas. Entonces, si nosotros razonamos con la ecuación de continuidad, acá en la aorta, ¿no es cierto?, tenemos una gran sección y esa sección se va reduciendo a medida que la aorta, a medida que digamos que las arterias se van ramificando en vasos más pequeños. Entonces, muchas veces se piensa que la disminución del área de los vasos va a traer aparejado un aumento de la velocidad del fluido. Pero ahí no estamos razonando bien, porque si bien es cierto que a medida que los vasos se ramifican, el área de cada vaso se hace más pequeño, la suma de las áreas de todos esos vasos se va haciendo cada vez más grande. Es decir, en realidad lo que vamos a tener es que el área total para la aorta va a ser la más chica posible.
Cuando se ramifique en las arterias y después en las arteriolas, el área va a aumentar y va a aumentar más todavía en la zona de los capilares. Acá les voy a mostrar una gráfica en donde se aparece todo esto. Acá tenemos para el sistema circulatorio periférico en un ser humano, acá está esquematizado, acá tendríamos la aorta, acá tenemos las arterias principales, las arteriolas, los capilares, las vénulas, las venas y finalmente la vena cava. Entonces, acá lo que tenemos es una gráfica del área total de ese sistema de vasos. En este caso empezamos con un área muy cercana a cero, como ven es el área más pequeña correspondiente a la aorta. El valor del área total, es decir, si yo sumo las áreas de todas las arterias en las que se ha ramificado la aorta, esa área total me va a dar más grande que el área de la aorta. Entonces ahí tengo un área más grande. Después vienen las arteriolas, ahí el área es más grande todavía. El área es máxima en la zona de los capilares. Entonces, si razonamos correctamente con la ecuación de continuidad, a medida que avanzamos dentro del sistema circulatorio periférico, va aumentando el área total, por lo tanto va a ir disminuyendo la velocidad con que la sangre se mueve dentro de ese sistema. Como para tener una idea, la velocidad de la sangre en un ser humano en la aorta es más o menos unos 33 centímetros por segundo. Es decir, la sangre avanza 33 centímetros en cada segundo. Esa velocidad va disminuyendo y cuando llega a la zona de los capilares, la velocidad es más o menos 0,33 milímetros por segundo. Es decir, la sangre recorre en la zona de los capilares más o menos la tercera parte de un milímetro en cada segundo. Ha cambiado mucho la velocidad y esa lentitud que tiene la sangre en esa zona es lo que permite el intercambio gaseoso y el intercambio de distintas sustancias entre la sangre y las células a nivel de los capilares. Después, a medida que avanzamos en el sistema venoso, ¿no es cierto?, el área vuelve a disminuir y por lo tanto la velocidad vuelve a aumentar. En la vena cava la velocidad es grande, pero no tan grande como en la aorta. Otra cosa que tenemos que discutir desde un punto de vista físico es cómo es la distribución de presiones en este sistema, en el sistema circulatorio. Acá está ejemplificado para el sistema circulatorio periférico de un ser humano. Como ya les dije, el corazón actúa como una bomba hidráulica y lo que hace el corazón es recibir sangre a baja presión y expulsar esa sangre a una presión más alta. La presión media con que la sangre llega al corazón, estamos hablando de valores manométricos de presión, la sangre llega al corazón con una presión manométrica media de 0 milímetros de mercurio, es decir que llega con una presión prácticamente igual a la presión atmosférica. Cuando la sangre es expulsada del corazón a través de la aorta, sale con una presión media de unos 100 milímetros de mercurio. Es decir, el corazón actúa como una bomba que genera una diferencia de presiones de 100 milímetros de mercurio. Entonces, acá tenemos la curva de cómo va cambiando la presión a través del sistema circulatorio periférico a medida que avanzamos dentro de ese sistema. La presión de la sangre en la aorta es media, estamos hablando de un valor medio y de un valor manométrico, es decir, por encima de la atmósfera. Entonces la sangre sale del corazón por la aorta con una presión media de unos 100 milímetros de mercurio. A través de la aorta prácticamente no hay una caída de presión. ¿Por qué? Porque el radio de la aorta es muy grande, entonces el efecto de la viscosidad no es importante. Acá se produce típicamente una caída de presión de 1 milímetro de mercurio más o menos. A través de las arterias principales se produce una caída de presión de más o menos unos 15 milímetros de mercurio.
La mayor caída de presión se produce en las arteriolas, que es aproximadamente unos 54 milímetros de mercurio. Y después en los capilares la presión cae unos 20 milímetros de mercurio. Si nosotros sumamos todas esas caídas de presión, esa suma me da más o menos unos 90 milímetros de mercurio. Quiere decir que la presión, el valor de la presión, que acá la salida era de 100 milímetros de mercurio, al final del sistema arterial, o sea, cuando ya estamos saliendo de los capilares, el valor de la presión es más o menos unos 10 milímetros de mercurio. Fíjense que la distribución de presiones no es para nada simétrica entre el sistema arterial y el sistema venoso. La mayor caída de presión se produce en las arterias. Y para el sistema venoso me queda una caída de presión solamente de unos 10 milímetros de mercurio. Entonces, finalmente, la sangre llega al corazón a través de la vena cava con una presión manométrica 0. El hecho de que la presión sanguínea no sea inferior en ningún punto a la presión atmosférica asegura que en el caso de que se haga una incisión, el aire no tienda a entrar al cuerpo, sino al contrario, que la sangre tienda a salir por la diferencia de presiones en el interior y del punto del cuerpo considerado y la atmósfera. Esta gráfica corresponde al sistema circulatorio periférico. En el sistema pulmonar, la distribución de presiones es mucho más simétrica. Más o menos se produce la mitad de la caída de presión en el sistema arterial y la otra mitad en el sistema venoso. Bueno, la otra cosa que vamos a definir es el tema de la resistencia al flujo. Si nosotros consideramos la ecuación de Poiseuille y de esa ecuación despejamos la caída de presión que se produce a lo largo de una longitud L de un conducto cilíndrico, esa caída o diferencia de presiones encontramos que es igual a 8 veces el coeficiente de viscosidad por la longitud del conducto considerado dividido en pi por el radio a la cuarta multiplicado por el caudal. Entonces, lo que estamos encontrando es que la diferencia de presiones para una longitud fija es directamente proporcional al caudal. A esta constante que aparece acá le vamos a llamar resistencia al flujo. Entonces, delta P lo podemos escribir como la resistencia al flujo multiplicada por el caudal. Si despejamos la resistencia al flujo, esta sería igual a la caída de presión dividida en el valor del caudal. En el caso de que sea válida la ecuación de Poiseuille, que hemos considerado un conducto por donde circula un fluido en régimen laminar, además tiene que ser un conducto cilíndrico, la resistencia al flujo va a ser la constante que aparece acá, es decir, 8 eta L dividido en pi por R a la cuarta. En el caso de que el flujo sea turbulento y no laminar, la ecuación de Poiseuille no es válida. Entonces, esta expresión para la resistencia al flujo no es válida. Si queremos calcular el valor de la resistencia al flujo, en ese caso tenemos que ir a esta definición general. Va a ser igual a la caída de presión dividida en el valor del caudal. En fisiología, en general, se utiliza para la caída de presión las unidades milímetros de mercurio y para el caudal en general se lo mide en centímetros cúbicos por segundo. Pero en unidades del sistema internacional, que son las que nosotros generalmente usamos, la caída de presión la medimos en pascales y el caudal en metros cúbicos por segundo. De modo que la resistencia al flujo en el sistema internacional lo medimos en pascal segundo sobre metros cúbicos. Bueno, en el caso de la resistencia al flujo, si nosotros quisiéramos calcular la resistencia al flujo de todo el sistema circulatorio, lo que tendríamos que hacer es dividir la caída total de presiones en el caudal. Por ejemplo, en un ser humano, en el sistema circulatorio periférico, ya hemos visto que la diferencia de presiones entre la salida
de sangre y la entrada de sangre al corazón tiene un valor medio de unos 100 milímetros de mercurio. Y el caudal de sangre del corazón es aproximadamente unos 5 litros por minuto. A partir de esos datos nosotros podríamos calcular el valor de la resistencia al flujo que presenta una persona. Cuando esta resistencia al flujo aumenta, por ejemplo, porque se han producido deposiciones de grasa que han hecho que el radio de los conductos disminuya, lo que va a ocurrir es que al aumentar R, para mantener el mismo caudal en el cuerpo, el corazón debe proveer una diferencia de presiones más grande. Y ahí aparece lo que se llama la hipertensión. Y eso significa que el corazón debe proveer para mantener el mismo caudal que en una persona sana, una diferencia de presiones más grande que en una persona sana. Por eso hablamos de personas hipertensas. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos hacer para medir la presión sanguínea. Un instrumento, digamos, antiguo, pero que nos permite entender cómo funcionan las cosas, es la canulación. Bernoulli, el mismo autor, digamos, de la ecuación de Bernoulli, además de ser matemático y físico, era médico y era fisiólogo. Entonces él inventó un método para medir la presión sanguínea. Este método consistía en insertar un capilar o una cánula en una arteria o una vena donde queremos medir la presión. Y esta cánula se conecta a un manómetro abierto. Acá tenemos el líquido manométrico que en el caso de conectar la cánula a una arteria se utilizaba mercurio y en el caso de conectarla a una vena donde la diferencia de presión con la atmósfera es mucho menor, se utilizaba agua o alguna solución salina como líquido manométrico. Ahora, en esta zona, entre el conducto con sangre y el líquido manométrico, se coloca una solución salina que en general también posee un anticoagulante. Entonces, ¿cómo hacemos a partir de este instrumento para determinar la presión de la sangre? Bueno, una vez que insertamos la cánula, aparece una diferencia de nivel del líquido manométrico en las dos ramas de este manómetro. Ahora, cuando esto se estabiliza, el líquido que está en la cánula y en esta parte del manómetro está en reposo y por supuesto también está en reposo el líquido manométrico. Entonces, al estar este líquido en reposo, la presión en todos los puntos al mismo nivel es la misma. Entonces, acá el valor de la presión es la presión sanguínea. Quiere decir que a este nivel la presión también va a ser igual a la presión sanguínea. Entonces, lo que vamos a hacer es igualar las presiones en un punto A y un punto B que estén al mismo nivel, pero el punto A está justo en la interfase entre el líquido manométrico y la solución salina. Entonces, la distancia vertical desde el nivel donde está insertada la cánula hasta la interfase le llamamos HS, es la altura de la solución. Y la distancia desde ese nivel hasta el punto donde termina el líquido manométrico y empieza la atmósfera le vamos a llamar HM, altura del líquido manométrico. Entonces, como ya hemos hecho también en el práctico anterior, lo que vamos a hacer es igualar las presiones en el punto A y en el punto B. En el punto A, la presión total va a ser la presión sanguínea, que es la que actúa a este nivel, más la presión producida por esta columna de solución salina. Entonces tendríamos la presión sanguínea más la densidad de la solución por la gravedad y por la altura de solución salina que tenemos entre esos dos niveles. Del otro lado, en el punto B, está produciendo presión la atmósfera y esta columna de HM del líquido manométrico. Entonces la presión en B sería la presión atmosférica más la presión hidrostática, la densidad del líquido manométrico por la gravedad y por la altura HM. Entonces de acá despejamos la presión sanguínea, lo que hacemos es, este término lo pasamos restando.
Ahora, esta sería la presión sanguínea absoluta. Nosotros lo que podemos medir a partir de este manómetro es la altura HS y la altura HM. El manómetro no me mide la presión atmosférica. Yo tendría que tener otro instrumento para medir la presión atmosférica. Entonces, en realidad lo que el manómetro me permite medir es la presión manométrica. Y la presión manométrica es la diferencia entre la presión de la sangre y la presión atmosférica. La presión de la sangre es todo esto. Entonces, si yo a esto le resto la presión atmosférica, ese término se cancela y me quedan solamente los dos últimos términos. Entonces, la presión manométrica de la sangre va a ser igual a la densidad del líquido manométrico por la gravedad por HM menos la densidad de la solución por la gravedad y por HS. Esta ecuación la vamos a utilizar en uno de los problemas del práctico. Bueno, por supuesto que la canulación no es un método que se utilice actualmente, pero acá tenemos los valores que se medirían para la presión arterial en una persona que está primero acostada y que después está erguida. Acá se mide la presión media manométrica en el corazón y da aproximadamente 101 milímetros de mercurio. Ya hemos visto que en las arterias la presión disminuye muy poquito. La mayor caída de presión se produce en las arteriolas. Entonces estos puntos corresponden todavía a las grandes arterias dentro del cuerpo. Acá tenemos un punto en la cabeza donde la presión disminuyó menos de 1 milímetro de mercurio y acá en un punto cercano al pie donde la presión disminuyó un poquito más de 1 milímetro de mercurio. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona está erguida? Cuando la persona está erguida, la presión al nivel del corazón no cambia, sigue siendo la misma. Pero ahora vamos a tener un marcado efecto debido a la gravedad. Por ejemplo, en una persona de 1,70 m de altura, debido al peso de la columna de sangre que tenemos entre el nivel del corazón y el nivel del cerebro, se produce una caída en la presión arterial más o menos de unos 30 milímetros de mercurio. Entonces en la cabeza la sangre llega a la arteria con una presión de unos 70 milímetros de mercurio. Y si nosotros calculamos la diferencia de presiones debido al peso de la sangre que hay entre el nivel del corazón y el nivel de los pies, en esta persona encontramos una diferencia de presiones más o menos de unos 100 milímetros de mercurio. Entonces en los pies la presión aumenta notablemente. Eso se debe al efecto de la gravedad. Lo mismo va a pasar en el sistema venoso. Al nivel del corazón, la sangre llega al corazón con una presión de, hemos visto una presión manométrica aproximadamente 0. En los pies hay un incremento debido al efecto de la gravedad de unos 100 milímetros de mercurio. Y por encima del corazón la presión manométrica tiene que disminuir, entonces en el cerebro va a ser negativa. Eso digamos, puede ser peligroso porque en el caso de que se produzca una incisión, al tener una presión manométrica negativa, eso significa que la presión de la sangre es menor que la del aire y entonces puede entrar aire en vez de salir sangre. Por lo tanto, digamos, es una situación de peligro. Bueno, eso sería toda la parte de viscosidad. La clase que viene vamos a seguir con las propiedades de los fluidos reales.